Desde un pueblo de más al norte, Yanina López y Manuel Spatanis nos invitan a conocer esa otra literatura que surge fresca y cuestionadora para preguntarnos sobre los múltiples universos que conviven en los países nórdicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Letras Nórdicas, el placer de leer otra literatura escandinava. Pobre Emily. Invierno y oscuridad casi todo el día. Por las mañanas hasta las 10. Emily, o Emma tal vez, se despierta con la luz. Es tarde para lo que acostumbra. Mírala tumbada con una almohada entre las piernas y una mano en el vientre, mirando hacia la ventana, mirando por la ventana. Hoy el día está gris, Emily. Qué nombre más triste, tan lluvioso, que una señora mayor le acariciaría el pelo y le diría: «Pero mi niña, ¿estás aquí, en casa, tú sola? Venga, levántate, Emily», le diría. Y cuando se levantara, las sábanas olerían a algo que no es solo ella. Y se desenroscaría de la cama porque le pesa la barriga. Tarde. Su cuerpo es casi un ladrillo. Se siente cuadrada, ancha de espalda, gorda, con los tobillos hinchados, la cara demasiado chata y demasiado redonda. Se mira al espejo y ahí está su padre, en la nariz, la piel, la anchura de las muñecas. Su madre está en el pelo. Emily, no quiero pensarlo. Se pone el jersey y los pantalones. Hola Yanina, ¿cómo estamos? Hola Manu, ¿qué tal? Diciembre ya de 2025. Diciembre y con nuevo podcast. Esta vez, Así como es. prometimos, con la autora María Navarro Escaranger de Oslo, Noruega. Y más que nada nos vamos a concentrar en el libro Emily Forever. Cuéntame, María. Cuéntame, María, no, cuéntame, Yanina. María no te puede Mar- contar nada porque no la hemos entrevistado aún. No. Esperamos poder hacerlo. Eh, Cu- te cuento Sí, sobre María Navarro Scaranger primero sí, por favor, cuéntame un poquito de ella, para hacernos una idea. luego entramos seguramente de lleno en su literatura. Particularmente, como decías tú, Emily Forever, que se Sí, tradujo al castellano como Emily Siempre. sí. Dime, ¿quién Así es? es. Bueno, María. Ujú. María es una escritora nacida en Oslo, ni más ni menos que el año 94. Digo ni más ni menos porque eso nos dice de inmediato que es una autora muy joven. Ujú. Es de madre noruega y padre chileno, criada en Groruddalen, en Romsås, que queda en el distrito de Groruddalen, en Oslo. Sí, eso también es bien importante porque Groruddalen es una parte de Oslo, la parte este de Oslo, la parte obrera de Oslo, la parte que tiene más población inmigrante de Oslo, y son casi 200.000 personas que viven ahí en un área grandísima o sea, que podemos decir está, digamos, entre dos colinas, ¿no? Está este valle de Gruru, ¿no? El lugar de, digamos, de residencia de mayoritariamente inmigrantes. Mm. Eh, y por cierto, volver al tema que hemos mencionado en algún episodio antes, de que esta ciudad es una ciudad dividida en dos, dividida en dos partes, Claro. eh, que se conocen incluso como un nombre legitimado en la zona este y la zona oeste. Y Groruddalen queda en la zona este, que se caracteriza por ser el lugar eh, donde habitan mayoritariamente la población inmigrante de Oslo. Así es, Groruddalen en Romsås Sí, nace nuestra autora. ¿Querías decir algo más sobre esto, Manu? sí, mira, y que, o sea, pensando ahora que estamos conversando sobre Groruddalen, que es una parte importante de la literatura de esta chica también, o sea,
como en todas partes, quizás en el mundo, ¿no? Estos barrios, generalmente la historia de estos barrios la cuenta gente que no está ahí, ¿no? Y por eso la voz de esta autora es Ah, importante, porque ujú. ella, digamos, va contando la historia un poquito desde dentro, ¿no? Y hay una tendencia en autores, al menos en noruego, porque no hay escandinavos también, en diferentes partes, de diferentes maneras, de empezar a contar esa historia que no aparecía mucho, que está en las otras letras nórdicas, la que nosotros estábamos buscando, y por eso hemos cogido a esta autora que a mí me gustó mucho. Pero sigue, Yanni, háblame un Así poco es. Vamos a de- hablar de un poco más de la autora para entrar en su literatura después de lleno, que es lo que nos Ujú, compete en nuestro podcast. Bueno, la gracias. primera novela de María Navarro Escaranguer, nosotros nos permitimos traducir el título a Todos los extranjeros tienen las cortinas cerradas. Sí. Y es su primera novela fue publicada por la editorial Octubre o Mm, editorial Oktober, como ujú, se llamaría en noruego. Y por esta novela, nuestra autora fue nominada al premio Todavía hay besos, ujú, que fue uno de los escritores, o es en la historia, ¿no? Uno de los escritores más importantes de Noruega durante el siglo XX, uno de los ujú, máximos exponentes de lo que acá se llamó el neorrealismo nórdico, a la ujú. italiana, y del modernismo noruego. Claro. Eh, Gran autor que alguna vez tal vez tengamos tiempo para hablar de él, pero de vuelta a Skavranger y a su primera novela, esa novela, la de Todos los extranjeros tienen las cortinas cerradas, es una novela que trata de la vida de una chica de nombre Mariana, de su infancia en Romsos, el Ujú, mismo lugar donde nace la autora, ujú. con personajes musulmanes, asiáticos, somalíes y noruegos, étnicamente noruegos, por decirlo así, ¿no? Luego, otra cosa interesante en esa novela es que el idioma que usa nuestra autora es, lógicamente, el noruego, pero es una variante del noruego que se conoce como kebab, Sí, y es el noruego que hablan o que se ha desarrollado en la interacción de las personas migrantes, ¿no? Que son nacidos en Noruega, pero que tienen una procedencia familiar migrante. Y sí. bueno, luego esa novela, oye, la publica el 2015. Tenemos en cuenta que nuestra autora nació el año 94 Es súper y joven. era súper joven, porque joven, recién ahora tiene 31 años, así Ujú, que jovencísima y fue un éxito total. Tuvo mucha publicidad, o sea, se supo mucho del libro cuando apareció y luego en el 2018 publicó otro libro que se llama Book Sorg, que es la historia de un tipo de nombre Nils ujú. en el bosque, Sí, también publicada por la misma editorial. Y bueno, y acercándonos a lo de hoy, el 2021 se publica Emily Siempre. sí. Así es, luego hay que decir, ¿no? Yo tengo una listita aquí con algunos datos de premiación que ha recibido María Navarro Skavranger, la beca Björnson de la Asociación Noruega de Libreros. Ujú. El 2020 recibió el Premio Europeo de Literatura, que no es Y poco, ¿eh? eso le disparó a ser traducida en muchas partes también, Claro, imagínate, es fabuloso. En claro. el 2021 fue homenajeada como parte del mural que se llama Muro de la Fama de Romsos, que es una movida súper simpática, muy bonita, en el centro de Romsos, que es un barrio muy grande del distrito de Groruddalen, junto con otros 12 personalidades locales famosas, ¿no? Sí, Eh, es su Hall of que Fame. es como así, claro, que es así como la estrella en la calle ahí de Los Ángeles. ¿No? Y merecido, yo creo, ¿no? Y con mucho respeto, ¿no? Absolutamente. Claro, Imagínate tener una escritora con la cantidad de libros publicados por nuestra autora claro. y además buena literatura. Oye, sí, ¿ah? Por ahí nos vamos Sí, a ir luego, ¿no? Te quería hacer sí, un sí. comentario, Janina, Dime, que para nuestros oyentes, ¿no? Para claro. decirles que el kebab, el noruego kebab,
El Ujú. kebab viene de un sándwich que se come en Medio Oriente, en Turquía, una especie de sándwich de carne. Entonces le pusieron ese nombre para asociarlo un poco, digamos, con los inmigrantes, ¿no? Por eso se llama Claro. noruego kebab. Por si alguien no lo sabía, quería Sí, solamente... puede que alguien no lo sepa, aunque es bastante conocido el tema del kebab, más de Sí, lo sí, que yo suponía, fíjate. Sí. sí, qué bueno, qué Pero bueno. yo creo que de todas maneras es un aporte decirlo en, Y es en este rico, podcast. es terrible rico. Es como un almuerzo, uno queda así, súper satisfecho. Sí, no, es bueno, tiene su buena carne así asadita Claro. su buena verdura, su buen pan. Sí, Bueno, pero bueno, hablemos un poco de la bibliografía de nuestra autora Manu para ir cerrando el tema de los datos sobre ella. ya, Bueno, primero decir que la novela que nosotros hemos libremente traducido como Todos los extranjeros tienen las cortinas cerradas es una novela del 2015. No nos consta que esté traducida al español. no, Luego tiene la historia de Nils en el bosque, que es una novela que se publicó acá, tampoco está traducida, el 2018. sí, Luego viene la novela de la que nosotros vamos a conversar un poco hoy, que es Emily Siempre, que sí fue traducida, publicada por la editorial Círculo de Tiza y traducida por Ana Flecha Marco ujú, el 2021. Y ahora hace poco, ujú, digamos un año atrás, el 2024, la misma editorial con la traducción de la misma traductora eh, se publicó la última novela de la que tengamos conocimiento de María Navarro Scarenger, que se llama Silbido en el viento oscuro. En Noruega están todas editadas y publicadas por la misma editorial, que es la editorial October. ujú. Y bien, eso es lo que tenemos así a grosso modo sobre la bibliografía y algunos datos biográficos de nuestra joven y brillante escritora. Eh, pero ¿qué ha dicho la crítica sobre sus libros en general, Manu? Y, y bueno, y hablaremos en particular de la crítica y de lo que opinamos nosotros también de su novela Emily Siempre. Pero ¿qué ha dicho la crítica? ¿Qué tienes Bueno, tú por ahí? ¿Qué mira, o sea, investigaste? lo que hemos tratado bueno, lo que he tratado de buscar, ¿no? Es más o menos hacer una idea de cómo fue su recepción cuando publica su primer libro, que fue algo yo diría, bastante impresionante en la literatura noruega, por ser ella tan joven, ¿no? Claro. Y hablando en general sobre sus libros, la recepción ha sido positiva con respecto a los temas que toca. Y algunos críticos escribieron incluso que su forma de escribir saca chispas al usar el kebab, Sí. el noruego kebab, ¿no? Mm, Luego tiene en el libro Todos los extranjeros tiene las cortinas cerradas, nuestra propia traducción, esa mirada social, esa visión de una Noruega que no es la que siempre está en el marketing, sino una Noruega de esos centros urbanos fronterizos, donde hay que llegar con el metro, que donde uno no se los encuentra en el centro y pasan cosas que a lo mejor en el centro no pasan. Es claro. usando un poquito los términos de Ansaldúa, que es la muralla en donde nosotros estamos tirando la pelota para poder hacer estos análisis. En particular sobre la novela que hablaremos hoy, Emily Siempre. Ujú. Otra vez tengo que decir que la prensa noruega reacciona positivamente y destaca su originalidad. Es desde un punto de vista no tan normal, diría yo. La fuerza narrativa y la mirada social ahí es muy importante. Aunque en realidad no se citan textos completos en la reseña, la información disponible puede decir que se puede resumir de esta manera más o menos. La novela es recibida con Ujú. críticas entusiastas y rápidamente se imprime una nueva edición. Eso tras su lanzamiento en septiembre del año que salió. Y, o sea, y imprimir una nueva edición quiere decir que la novela fue un éxito, Claro, ¿no? se vendió, po, fue un Se éxito, estaba claro. esperando, ¿no? Se estaba esperando porque también Mm, eh,
María Navarro Jaranger, junto con otros autores, digamos, ha pasado a ser una especie de parte de ese grupo de autores con ascendencia de otro país, ¿no? O sea, son noruegos, pero con padres de otras partes, ¿no? Entonces, Claro, ese grupo como que también se ha hecho escuchar un poco en los medios noruegos. También fue incluida en los mejores libros del año 2021. imagínate. Esto lo escribe un periódico de una ciudad importante, de Trondheim, y varios más, digamos, Ujú. incluye en el libro en varias listas. Después, además de eso, también recibe el jurado de la crítica la destaca, ¿no? Por ser una novela desafiante, y eso es interesante, ¿no? Primero que nada es una chica que la escribe y después escribe de cosas que son difíciles, Mm, y desde un punto de vista de adentro, ¿no? O sea, hay una claro. mirada, ella ahí tiene cierta autoridad cuando escribe eso, ¿no? O mucha autoridad, diría yo, ¿no? Hay un Ujú. elogio a su inteligencia, a su ironía, a su vitalidad, a su poesía. Así que todo eso es positivo. Y luego, otra cosa interesante también que escribe la crítica es que como narrador cambia punto de vista, ¿no? Entonces la hace incluso más interesante. Y vulnerable también, pero interesante. Y la prensa Mm, destaca que no es una novela que solo trata de clase y pobreza, sino mm. también de la mirada que la sociedad dirige a las personas que son pobres. O sea, es una novela desde dentro, pero al mismo tiempo desde fuera también. Y eso quizás es importante, nosotros lo hemos estado buscando en letras nórdicas, ese tipo de perspectiva, ¿no? Y yo creo que por Claro. ahí también nos vamos a ir. Y luego, también la crítica ha dicho que Emily siempre es una historia digna de ser contada. Así que un libro recomendable desde la crítica. Y bueno, y ahí me quedo, Yanni. Dime tú, cuéntame un Absolutamente. poco, háblame un Mira, poco vamos del libro. a decir así bien concisamente más o menos de qué trata la novela Emily Mm. Siempre. Creo que tenemos algo por ahí que está en la contratapa del libro, ¿no? Sí, está en la Bien, contratapa del libro que sacó Círculo de Tiza. perfecto. Ujú. Lo leemos entonces. Léelo. En Emily siempre. Ujú, Emily, que es la protagonista, tiene ujú, 19 años. ujú, No conoce a su padre y está embarazada de 7 meses cuando su novio la deja. Emily trabaja en un supermercado y sueña con otra vida, aunque no sepa cuál. Vive en un suburbio de Oslo junto con inmigrantes y personas de destino incierto. Emily es una de los miles de seres invisibles que pueblan las ciudades, una chica cualquiera que se mueve entre el desamparo y la esperanza, porque Emily representa también la pureza de quien no tiene nada que perder en un entorno que no la ve, que no la verá nunca, pero que pese a todo brilla. Una novela sobre el amor, los prejuicios y las clases sociales, que María Navarro Skaranger, la joven revelación de las letras noruegas, describe con belleza y emoción hasta construir la figura de una heroína que nunca sabrá lo que es. Eso es lo que escribe el editor en la contratapa de la novela Emily Siempre. Veremos hasta dónde estamos de acuerdo y qué más podemos aportar, estimado compañero, ¿no? Yo diría que sobre el tema, bueno, evidentemente la pobreza entre los jóvenes, la pobreza a la escandinava, vinculada a la clase social, entre ujú. ellos los inmigrantes, es no el tema en sí, pero es el entorno donde se desarrolla la historia. Si yo no diría que es el tema, diría que es de alguna manera la pobreza como tema, sino que todo ese mundo tan complejo de un lugar donde la pobreza la escandinava existe, de eso trata la novela. Porque en ello hay que decir, no solo hay pobreza, los pobres no son cualquier persona, la mayoría de ellos son inmigrantes. Hay una distancia también en la novela entre lo que se sueña y la realidad palpable, ¿no? La realidad tangible. También es tema, ¿no? O sea, la distancia entre lo que soñamos y lo que realmente vivimos, ¿no? Hay una cierta exploración ahí de la herencia social,
cuál es la realidad de una chica sin muchos medios económicos si se Ujú. embaraza joven, ¿no? Sí, Eh, Así que yo diría que parte, yo creo que tú estás de acuerdo porque lo hemos conversado con antelación esto, ¿no? Ahí de alguna manera se aprecia cierta violencia simbólica en la medida que avanza esa historia, de la manera que uno se va enterando, a la medida que uno se va enterando de lo que pasa con nuestra protagonista Emily, ¿no? Y claro, a lo Bourdieu, digamos, un lugar eh, cargado de un capital cultural que es el capital cultural del más desamparado, ¿no? De las grandes urbes sin muchos medios económicos, o sea, sin capital económico. sí, sí, eso es verdad. Lo que a mí me parece interesante es que hay en este contexto, o sea, se comienza a hablar de cosas que, o sea, dentro de la literatura en Escandinavia se había dejado de hablar un poco, ¿no? Yo creo que desde los 70 hay como una pausa en donde se habla tan abiertamente de lo que significa ser pobre y quiénes son los pobres los que tienen este tipo de problemas, especialmente en Noruega, ¿no? Diría yo. Claro, Es como un claro, no fíjate. tema. Es como un no Sí, tema. tienes mucha razón, o sea, por lo menos de lo que nos has tocado leer, yo diré que apuntas a algo muy interesante, ¿no? Entre los 70 y los 90, si te fijas, lo que hemos leído de Pierre Anderson, Claro, men y mi situación, hombres en mi situación. Hombres en mi situación, Sí, hemos leído a otros noruegos, digamos, o escandinavos, entre los 70 y los 90 hay como una transición de la escritura muy vinculada a la comunidad hacia una sí, escritura más existencialista, más que trata más el tema del individuo, ¿no? Un empobrecimiento más bien espiritual. claro. Es como un tema muy recurrente en la literatura escandinava de los 80 para acá, hasta que llegamos a los 2000, digamos, después del 2010, Ujú. eh, con estos escritores jóvenes que dirigen la mirada nuevamente, no a lo comunitario, sino que al problema social, como dices tú. O sea, aquí hay algo que hiere, algo que duele y que tiene que ver con nuestras condiciones de vida. Sí, no, eso es muy interesante porque yo veo también de que, o sea, a pesar de que, claro, o sea, estos personajes, ellos tratan de solucionar sus problemas y tienen una autovisión, ¿no? O sea, como se miran a sí mismos de cierta manera, pero también poco a poco se van dando cuenta de que, o sea, de que aquí hay ciertas cosas que no funcionan a pesar de que Claro que no eh, dependen de la voluntad de ellos. claro, a pesar de que, digamos, ellos están tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Y de que hay Sí, una especie de profecía autocumple. autocumplida, ¿no? Mm. En la sociedad misma, ¿no? Por ejemplo, de ver a la chica que está en esa situación y ponerla, digamos, en estos patrones que ya están listos, digamos, de antemano, ¿no? Claro, Entonces, el que nace pobre muere pobre, una cosa así. claro, el que nace Mm. pobre muere pobre, el que el extranjero es ladrón, él es violento, esto pasa, Claro. y al mismo tiempo, o sea, Emily nos va contando de esta violencia simbólica, por decirlo así, como tú lo Y dijiste muy bien, sistémica, y y sistémica, sistémica. ¿no? Mm. Ella nos va contando no desde una perspectiva de la persona que quiere hacer una revolución o que se ha leído todos los libros de sociología o que ha visto todos los videos de sociología, sino de Claro. su perspectiva de persona vulnerable, ¿no? Con problemas con su Sí. mamá, con el trabajo, con todo lo que está pasando, y nos va contando esa historia que es tan linda en realidad, porque o sea, nos presenta una visión muy humana, ¿no? De lo que sucede y que en realidad es complicado estar solo, ¿no? Claro, no, a mí me pareció re interesante porque, mira, yo dije cosas que hieren, que duelen, pero también hay en toda esta interacción y en esta relación individuo-sociedad.
Sí, También ocurre que hay cosas que despiertan mucha ternura, hay mucho de soñar, hay un poco de humor también, o sea, no todo es horrible, ¿no? Hay los personajes de la historia, diría yo, donde las instituciones también son como una especie de personajes, sí, la narradora te los presenta, te los ilustra, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno mismo va llegando a la conclusión de que aquí instituciones juegan un papel más determinante de lo que un individuo cualquiera pudiera desear. claro. Eh, Tenemos varios personajes, yo creo que no es casual de que el novio, el papá de la guagua que va a tener, del bebé que va a tener Emily, Sí, se llama Pablo. sí. Y, y se llama Pablo no de España, sino que Pablo de procedencia chilena, ¿no? De Santiago. Y de Santiago concretamente. O sea, sabemos Claro. así, aunque lo dicen una pura pincelada, y eso también es una prueba de maestría también en la escritura, ¿ah? Porque Mm, una pura pincelada y nos enteramos hasta de dónde viene la familia de Pablo sin que sea el tema, ¿no? claro. Eh, Y esto, Nombran por ahí a la madre, también podemos hacer una idea de cómo es la madre, tenemos suficiente información para hacernos la idea. Hay otro personaje ahí en la historia que es muy interesante, que es el tipo que ella llama el cura. Y sí. la verdad, a mí no me quedó claro que sea o no sea cura, no No sé, sé, pero el pero tipo está solo de todas maneras, claro, y es un tipo interesante porque es una visión de cómo, porque todos estos personajes que estamos nombrando aquí, incluso en las instituciones, es un ¿no? Que, vecino, ¿no? El cura es un claro, vecino sí, 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 que porque, tanto a ti como a mí nos causó como resquemor, así como que no claro, el... porque Emily, o sea, y bueno, y María también, ¿no? O sea, nos presenta a estos personajes, pero al mismo tiempo que ellos tienen opiniones, también nos cuentan como Emily es, ¿no? O sea, van haciendo la figura de Emily como más compleja, porque se ve Claro, también de partes diferentes, ya que el narrador es un narrador omnisciente, ¿no? O sea, puede hacer lo que quiere en este sí, libro sí, vamos, y está bien vamos a manejado. entrar vamos a entrar en el estilo pronto, ¿no? Pero bueno, entre las instituciones que nosotros vemos prácticamente como personaje en esta novela está la oficina del trabajo, Sí. o del seguro social, se llamará en algunos países, no sé, la verdad que ya Sí, no aquí están tengo como todas control. juntas, ¿no? Una cosa así. Claro, la institución de protección al menor, Sí. que también es como muy conocida y opera en muchas situaciones en estos países, es una institución fuerte, sólida, Sí, a mí me da miedo. y, y con varios puntos de conflicto, ¿no? Sí. Le han quitado los niños a varias familias, o lo hacen de vez en cuando con más o menos razón, pero siempre se vuelve como un problema difícil de manejar, Sí, y queda como susto, ¿no? Da mucho susto. hay Es como estadísticas. es una institución muy vigilante, ¿no? Es, Muy es muy uno se siente controlado, digamos, en general. es vigilante y, o sea, yo te digo, yo como profe, ¿no? Trabajo cerca, muy cerca de lo que ellos están haciendo, hacen cosas muy buenas, Claro, pero también, o sea, las cifras dicen, ¿no? Incluso lo reconocen ellos, de que la confianza, especialmente de parte de los extranjeros, hacia esa institución es muy, muy complicada. Y no es solamente una percepción, sino que también en cifras. Ahí está, por ejemplo, cuando a un niño lo retiran de la casa, digamos, ya que hay problemas, es más difícil cuando son familias extranjeras de que vuelvan a su casa, a pesar de que las cosas funcionan, claro. ¿no? Entonces tienen una pega que hacer también, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? La policía también, ¿nos la nombramos? ¿No la hemos nombrado la policía? No la hemos nombrado, pero la policía también está, el Centro de Salud Pública, por lo tanto el Servicio de Salud, son Claro. parte de todo esto, que son todas instituciones, y yo creo que esto es más o menos universal. Cuando la gente no tiene recursos, cuando la gente tiene que sacar la vida adelante en el día a día, Ujú. normalmente desconfía del Estado y de todas las Claro, instituciones públicas. claro, claro. Yo Eso también. es bastante universal y se entiende por qué, ¿no? No, sí, sí, claro, porque entra, digamos, muchas veces arbitrariamente. Yo creo, o sea, la percepción puede ser esa, ¿no? De que entran arbitrariamente a solucionar un problema del cual en realidad
conocen muy poco, ¿no? Partiendo de una generalización también. No sé, por Yo otro creo lado que la también... gente, yo creo que la gente desconfía porque la desconfianza es mutua. Entonces tú no percibes como ciudadano o ciudadana, no percibes a la institución como un servicio a tu disposición, sino como un órgano de control de tu vida. Sí. Eso pasa en todas partes, ¿no? Está bastante estudiado, pasa en todas partes, ¿no? Que las personas más vulnerables, con menos recursos para su sobrevivencia material, por cierto, ¿no? Sí. Y cotidiana, que las Ujú, personas con problemas de vivienda, con problemas de acceso a la salud, acceso a las cuestiones vitales como el agua y la electricidad, ujú, en fin, o sea, una serie de cosas. La gente que no tiene documentos, la ujú. gente que vive debajo de los puentes, Sí, ¿no? No son personas de las que las instituciones sospechan. claro, Entonces claro. te ponen a ese ciudadano siempre en condición de sospechoso. Por lo tanto, la cultura que se va generando allí en relación a las instituciones también es de desconfianza mutua. O sea, bueno, yo tampoco voy a confiar en ellos si ellos lo que hacen es perseguirme, Claro, claro. No, controlarme y perseguirme, no necesariamente ayudarme. Entonces, bueno, no confío, ¿no? claro, y como hablábamos al principio, ¿no? También, o sea, muchas veces han sido este desbalance, ¿no? Esta persecución, por decirlo así, o Sí, desconfianza. sí. Mm, También, o sea, aquí en Oslo al menos se ve claramente, o sea, en la geografía, ¿no? O sea, está puesto, digámoslo. claro, claro. Claro, y por ahí es interesante, ¿no? Hay muchos prejuicios, muchos estereotipos relacionados con este trasfondo social también, y Claro, sobre todo con respecto a los extranjeros, ¿no? Y no a cualquier extranjero, a los extranjeros, a los inmigrantes pobres, digamos, ¿no? Se practica un reduccionismo bastante salvaje, que es creer que el problema es cultural, que traen costumbres, digamos, que son tan distintas que ese es como el punto de conflicto, ¿no? La supuesta cultura de origen y las limitaciones idiomática, que yo creo que es un tema que no hoy día, no aquí tal vez, pero que es bastante discutible. es Eh, discutible, lamentablemente es actual, no solamente en Oslo. como argumento, por lo menos en este caso sería discutible. Pero de Mm, vuelta a la novela, bueno, trata mucho todos estos aspectos de vulnerabilidad en este caso de Emily, pero también indirectamente de otras personas. O sea, nos enteramos de cosas de la madre de Emily, spoilers, pero bueno, algunos datitos. claro, Pablo, que es un malandrín, eh, uno de poca también ve monta, que tiene ¿no? carencias de infancia, en fin, ¿no? O sea, claro. hay un montón de cosas que la narradora, ese narrador omnisciente que utiliza la escritora, nos va entregando un montón en realidad mucha información sobre los personajes a la medida que va avanzando la historia. Sí, Hay varias escenas de optimismo, también hay elementos de solidaridad, bueno, hay mucho estigma también, ¿no? yo Eh, encuentro que lo hace muy bien. ella extraordinariamente, la Sí, escritora, o absolutamente. sí, lo hace muy bien, porque lo hace tan simple también, ¿no? Y tan accesible yo creo que también a su público, pensando que su público, o sea, mucho del público fue muy joven desde su primera novela, como que yo creo que Claro, claro. lo logra seguir cautivando, ¿no? Como que van creciendo con ella y se van dando cuenta de todas estas cosas, la va Sí, sí. dosificando. Quisiera mencionar también de que esa primera novela se hizo película también en Noruega, ¿no? Una película Esa de para... todos los extranjeros tienen las cortinas cerradas, claro. Sí, se nos olvidó decir eso antes, es Sí, sí, importante. sí, la verdad que sí. También fue bastante popular. Sí, fue popular, la mostraron, creo que la mostraron en el canal oficial, en ERCO, el canal del Estado. Se podía ver ahí, entre otras. Y fue, bueno, y también, o sea, a los jóvenes les gusta ver, digamos, su entorno en la tele, ¿no? Es como interesante. Yo creo que Claro, también eso lleva a que ella tenga un grupo de lectores que como que la esperan un poco, ¿no? Y que son de ahí, pues de donde ella escribe, ¿no? Sí, tiene claro, su barra ahí, yo creo. Mi hija, por ejemplo, ella tiene 21 años, el libro, cuando le regalaron el libro,
Ujú. el primer libro, ¿no? O sea, fue de mano en mano, se prestaba porque contaba una historia que a la gente le tocaba, ¿no? Yo creo que también ella logra eso muy bien en Emily siempre, nuevamente contando una historia, digamos, mucho más complicada, por supuesto, pero lo hace desde esa perspectiva de adentro, ¿no? Claro, claro. Es genial, ¿no? Pero No, genial. Y sigamos, está Janina. escrito, ¿no? Sí, todo es súper interesante lo que comentas, ¿no? Además está escrito de una forma muy espectacular a mi gusto, ¿no? O sea, primero la cosa es que los capítulos, pues, tiene capítulos y todos Sí, tienen títulos, ¿no? sí, todos los capítulos Eh, tienen título. Sí, Sí, eso es. el primero en español, por lo menos, se llama Pobre Emily. Sí, El último, no sé cómo se llama en español. el que yo, último. yo lo leí en noruego. El último es Come de Over, ¿no? El último se llaman en castellano Ven aquí, Ven aquí. ven aquí. Ah, mira, ven Sí, aquí. Ya, sí, ven aquí. Ese es el último capítulo. Al menos claro. en la versión que yo vi, que yo leí la versión digital en castellano, Ya. y ahí aparece ven aquí. Claro, no, y te cuentan un poco, como que te preparan un poquito, ¿no? Sobre lo que está pasando. Hay un capítulo que se trata también de una violación, ¿no? Es un capítulo muy Sí. bueno. Claro No, es que tremendo, tremendo. y no, Sí. y no es lo que uno se espera, también muy bien escrito, así que les recomiendo, eso es como un filete ahí y no es un capítulo, yo lo encontré muy elegante, escrito de una manera muy Muy elegante. elegante y también tiene una cosa que yo diría que no solo es propio de María Navarro Scavenger, sino de la forma de narrar, tanto Sí, en la literatura como en el cine y como en el teatro de los escandinavos, ¿no? Que es una manera muy elegante, muy sofisticada de abordar lo trágico sí. o lo enormemente dramático, ¿no? Que es una cosa muy especial porque hay mucho dramatismo, pero no es así hiper explícito. No, no, es como que si el narrador ni siquiera se diera cuenta que lo está pasando, ¿no? Que lo describe como Es algo. tremendo, yo, claro, he visto que lo hace un montón de escritores y de cineastas que te dan así, y uno lo siente, además lo tremendo y lo fascinante de esto es que uno efectivamente se estremece, Sí, uno efectivamente siente el estremecimiento y te lo está contando con una calma que yo creo que por eso le produce a uno todavía más temblor, porque te lo está contando con una calma tremenda, ¿no? sí, no, es. Con una especie de distancia, ¿no? Con una especie de distancia también en el caso de la voz narrativa de Emily, por lo menos, ¿no? Porque hay que decir que otra de las grandes virtudes en esta novela es que la voz de la narradora o narrador se mete en la cabeza de todos los personajes. Sí, Y por eso y que nosotros podemos hablar, nosotros sabemos no solo lo que piensa la narradora omnisciente del personaje, sino que también lo que piensan los otros personajes sobre esa persona y al revés. claro, y Emily, o sea, Emily disculpen, es un helicóptero que anda por acá Sí, arriba, no, no parece. está bien. Tranquilo. Estoy en México. Emily tiene, ¡Viva o sea, México! es divertida, ¿no? Porque tiene, o sea, ella piensa algo, no piensa algo, se cansa, es como bien humana. Es una niña, ¿no? Queda muy evidente que, porque Emily tiene 19 años. Claro, claro. Tiene 19 años y, y, y queda embarazada y tiene un hijo a esa edad y es muy evidente que ella, digamos, bueno, le toca ser madre, pero en realidad es harto joven para ser madre, ¿no? claro. Y por lo tanto tiene reacciones muy obvias, ¿no? Muy naturales de una chica que a esa edad quiere vivir otras cosas también. Claro, y quiere vivir otras cosas y también como que dice, o sea, a mí me pareció, o sea, ella se enoja con la mamá, por ejemplo, o sea, Claro. sus opiniones son, o sea, describe tan bien
Porque, o sea, es una niña de 19 años, cuando María está escribiendo este libro, ella ya tiene casi 30. Entonces, pero Claro. claro, describe tan bien al adolescente, ¿no? Sí, en un En ese problema. conocimiento profundo, profundo. Claro. Hay, hay incluso estas frases así Mm. delicadísimas que dicen, tú tienes que conocer muy bien a ese grupo humano para poder decir lo que dice la narradora en el libro. Sí, 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 porque eso me pareció, digamos, muy bien logrado, ¿no? Lo hace fantástico. Mira, Sí. Yanina, yo te quería decir, por ejemplo, nosotros podríamos quizás hablar un poquito sobre Gloria Saldúa, Sí, sí, bueno, agregar tal vez una cosita más antes ¿ya? de verlo desde ese enfoque. Mm, Yo creo que es importante también decir que Schoninger escribe de manera, digamos, usa un lenguaje, como tú bien dijiste, simple en el buen sí, sentido de la palabra, concisas, económicas, y sin sí, embargo, con esa economía del lenguaje hay descripciones que son altamente poéticas en la novela, que es una delicia leerlas. Hay ciertos pasajes que son muy hermosos, muy, muy sí, hermosos. Y sí, bueno, yo diría, yendo ya al tema de cómo vemos lo fronterizo en esto, sí, yo quisiera, antes de ir a lo fronterizo, tal vez mencionar un poco de un concepto de Ansaldúa que ella desarrolla en realidad en otro texto, que es un libro póstumo ujú, de Ansaldúa que se llama Luz en lo oscuro, y donde ella usa un concepto que es el de Nepantla. Y la verdad que voy ahí, que no necesariamente por la novela, sino que esto o tal vez sí, pensando sobre todo en Pablo, en ese contacto que hay con el mundo migrante en la historia de la novela y también de la autora, y ujú, de varias cosas que se han dicho por ahí o que se dijeron en su momento, ¿no? A modo de reseñas sobre el libro, de crítica o de conversaciones literarias, ¿no? sí, Este concepto de Saldúa de Nepantla, ujú, refiere a una especie de estado intermedio, o, no sé, liminal, ¿no? Donde las ujú, personas viven la incomodidad del cambio, ¿no? ya, La incomodidad del cambio, todo lo que te mueve el proceso de transformación, cualquiera que ésta sea, ujú, y el tener que ir con identidades múltiples, ¿no? ujú, Entonces, Nepantla es en definitiva una especie de lugar de la crisis que sufrimos ya, como individuos, ¿no? claro. Pero ella dice que precisamente porque es el lugar de la crisis, es el lugar de la creatividad. Y eso fue lo que me interesó, Sí, ¿no? sí, podríamos. Porque incluida Emily, que digamos, el conflicto de Emily no es un conflicto identitario en el sentido migrante no migrante, migrante Ujú, nativo o ese tipo de dualidades, pero sí tiene varios conflictos encima, ¿no? También hay una multiplicidad de identidad porque los tiempos así lo exigen, ¿no? No yo tenemos identidades estáticas y hiperdefinidas, ¿no? Y alguna gente insiste en querer como imponernos eso, alguna gente cree que es necesario tener esas identidades absolutas y estáticas y eso causa mucho dolor porque casi no es posible en la realidad, ¿no? Sí, no, yo quisiera agregar también de que, o sea, a pesar de que, claro, como dijimos al empezar, ¿no? De que aquí en el Groruddalen ya tiene una historia de gente que ha estado quizá un poco en la frontera, pero esta forma, digamos, fronteriza nueva, ¿no? Es algo que está pasando en toda Europa, en donde, o sea, hay cierto tipo de gente que se está, o sea, sin darse cuenta, ¿no? Están siendo como por el sistema están siendo puestas, digamos, alrededor, ¿no? Y en donde les cuesta, digamos, encontrar, pero que viven mirando hacia una realidad que no, que se la pueden imaginar, que quizás la pueden soñar, pero que ya no es
está, digamos, al alcance de ellos, a pesar de que se cree, ¿no? Porque un poco también Emily te cuenta esa historia también, ¿no? Cuando ella quiere, dice, o sea, yo no quiero estar aquí, ¿no? O sea, esto, claro, mi claro, departamento es muy chico, la ventana es, o sea, los días son grises, es aburrido, yo quiero otra claro, vida. claro. Y ¿cómo se llama? Incluso piensa en Santiago en un momento determinado. claro, si quieres hasta Santiago, imagínate. Claro, y esto es un fenómeno que se ha ido, o sea, se está viendo más y más, ¿no? Es Especialmente en muy las ciudades de interesante. Europa. Sí, 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 es muy sí, interesante porque es la relación centro-periferia en cada claro. ciudad, ¿cierto? Ujú, Donde mientras más periférico, más pobre, sí, pero que además tiene otra contradicción que es interesante y es que la periferia es 10 veces más grande que el centro. claro, o sea, de repente te das cuenta de que Es ahí la está la gran mayoría población de de la la gente, ¿no? periferia, claro, la población de la periferia es la mayoría. Entonces, eso está generando mucho susto en los que viven digamos, en los que tienen el poder, Claro. porque tienen mucho poder, pero son minorías en muchos sentidos, Ujú, y eso los tiene bastante asustados, ¿no? Pero tú también te referías a una cosa que yo encuentro súper interesante, que es ujú, que aquel que está en la periferia ha comprado durante, yo diría, siglos, ujú. el discurso hegemónico, ¿no? De que tienes que desear lo que tiene la gente del centro. Ah, claro, sí, pues, o sea, Y eso te genera obviamente un conflicto a lo menos identitario, ¿no? Porque quieres ser como aquel y no lo eres. Y lo más probable es claro. que no lo llegues a ser, No, bueno, y ese es un ¿no? concepto también o sea, se hace marketing a esa tipo, Claro, claro, o te sea, dicen que eso es lo universal y eso es lo normal y que eso es lo que hay claro, que ser. a Claro, esa meritocracia que te dice, claro, si claro, tú trabajas duro, lo vas a lograr y mira, este lo logró, este lo hizo, tú puedes salir de la... claro, Y bueno, y son soluciones que también dejan fuera a la colectividad, ¿no? O sea, te dejan fuera claro, claro. a tu propia realidad, ¿no? Y te van, digamos, cortando la capacidad de tener una propia voz, ¿no? O sea, uno se reduce, digamos, a reproducir las ideas, digamos, que vienen y que en realidad están hechas especialmente para dominar, ¿no? Esa es mi opinión personal, pero yo creo que por ahí Claro. también No, no, estaría un estamos poco de muy de acuerdo. acuerdo. Sí, Sí, no, ahí hay, pero sí. en el libro, digamos, hay hartas cosas de Ansaldúa que a mí me parecen, que aparecen, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, quizás no tanto en este libro, ¿no? Pero yo, o sea, si uno ha leído lo que ella ha escrito antes, también sabe que hay cierto, los que han leído la obra saben, digamos, que esto está como dentro, digamos, de ese lugar, ¿no? Y tiene que ver con que el noruego kebab, ¿no? El noruego de los inmigrantes, ¿no? Mm, Que es tan criticado también, ¿no? O sea, si uno va a la escuela y en estos barrios, ¿no? Los profesores, bueno, ahora ha ido cambiando un poco, pero generalmente eran profesores que no eran directamente de ahí y estaban enseñando a alumnos, digamos, que son la gran mayoría, digamos, de padres inmigrantes, y como que se enojaban un poco de que los niños no hablaran correctamente el idioma noruego, noruego, pero claro. sin, pero sin tomar en cuenta que los niños a lo mejor hablan tres idiomas, ¿no? A lo mejor hablan, no sé, kurdo, árabe y noruego, ¿no? Y además de eso, inglés, ¿no? O sea, todo lo que Inglés, no, claro, y no solamente eso, sino que todo eso que como que queda fuera de lo que está bien hacer, ¿no? Toda esa capacidad, ¿no? Toda esa cultura, toda esa riqueza no se acepta, ¿no? claro. En la sociedad. Y esta lengua salvaje, ¿no? Que es como es la lengua de ellos, ¿no? La lengua de los jóvenes del Sí, Grurudalen, ellos hablan así, ¿no? Y es lindo que lo puedan hacer también, ¿no? Porque es una expresión de creatividad, como decías tú también, en claro. el concepto que estábamos conversando, o sea, que tú nombraste de Nepantla, que al Sí, mismo tiempo que es un lugar de crisis, también es un lugar de creatividad, ¿no? exacto, exacto. Y ahí es donde surge necesariamente, ¿no? Ujú, No solo una variante lingüística, sino también muchas formas de cultura, ¿no? claro. Que hacen la diferencia. Y es, en Ujú, definitiva, para ir redondeando con
con los conceptos de Gloria, es en definitiva ese lugar fronterizo que es el tercer lugar, Ujú, que es el lugar concreto, ¿no? Y por eso surgen eh, no solo personajes como Emily y los otros personajes de la novela, sino que también ujú. escritores como María Navarro Scaranga. Sí, Eh, no, yo pienso que es fabuloso. Podríamos hablar mil cosas más sobre cómo aplicar los conceptos de Ansaldúa a la novela, ujú. pero creo que nos estamos acercando ya al final de nuestro podcast. Nos quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno, vamos avanzando hacia el final Sí, vamos hacia y el por lo final. mismo tenemos que... no sé, decir unas últimas palabras sobre la novela. En mi caso, yo la disfruté mucho, estuve ¿Mm? muy fascinada, particularmente por la forma de narrar. ¿Algo que decir sobre la novela antes de cerrar, compañero? Sí, sí, quisiera decir también que desde el punto de vista de profesor, ¿no? Es una novela que yo creo que puede servir para ver la literatura como algo que tiene que ver con tu vida propia, ¿no? Sí que sí que hay gente que de ciudad, no solamente de Noruega, pero que vive en una ciudad y que entiende y que ve un poco más o menos, digamos, estas problemáticas de las cuales nosotros hemos hablado y estas cosas positivas también de las cuales nosotros hemos hablado. El libro puede ser muy bueno para quizá agarrarle el gusto a la literatura, ¿no? Porque la literatura, cuando se trata de cosas importantes, es como más buena todavía, ¿no? Así que desde ahí sería bueno, especialmente a los lectores jóvenes, ya que es una autora que Claro. escribe desde ahí. Y no sé, yo que me quedaría con eso, recomendable el libro Emily Siempre y de todas maneras leer las cosas de ella y la vamos a seguir siguiendo a ver si la podemos entrevistar. Dígame, Yanni, sigue. Ahora nos vamos yendo ya, Vayamos ¿no? cerrando, este es nuestro último episodio de este año. Ujú. Aprovechamos ya de desearles un feliz fin de año a todos nuestros oyentes, amigas, amigos, amigues. Sí. Nos reunimos nuevamente en enero. ¿Qué tenemos para enero? Para enero nos vamos a ir con nuestro conocido autor, Jonas Hassan Khemiri, de Bien, Suecia. muy bien. Queremos verlo desde esta perspectiva, desde la frontera, a ver qué vamos a leer un poquito más sobre él, vamos a leer más libros y nos vamos a preparar bien para hacer un buen episodio sobre su obra. ¿Qué te parece, Janina? Sí, es el autor de Montecore, un tigre único, que es Sí, un episodio que encuentran entre los primeros 20 de nuestro sí, podcast. sí, Y un libro maravilloso y ahora, bueno, vamos a leer otros libros de él. Y con sí. eso, compañero, resta desearte también a ti y a tu familia un feliz fin de año, que paseen mucho, que coman muy buena comida ya que están en México. Desde la Sí. frontera a la frontera, Muchas un gracias, gran Janina. abrazo. Y hasta el Churra, ya vale. Nos vemos. 2026, Un abrazo. compañero. Chao, chao. De Letras Nórdicas.